y se llama Perú. Partíamos con este saludo a los peruanos y peruanas, a la comunidad residente en Chile, en el día de su independencia, ¿no? Que se celebró por allá por 1821. Y vamos a seguir avanzando en el semáforo y vamos a conocer una campaña llamada Buen Trato en Movimiento, impulsada por la Subsecretaría de la Niñez. Vamos a saludar a Verónica Silva Villalobos. Ella es asistente social de la Universidad Católica, magíster en trabajo social de la Catholic University of America de Estados Unidos. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector público en materia de protección y políticas públicas y actualmente es la subsecretaria de la Niñez. Verónica, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atender nuestro llamado, Verónica, para contarnos más sobre esta campaña Buen Trato en Movimiento que ustedes han lanzado y que es bien interesante porque se instala este concepto, quizás no tan conocido, como la parentalidad social, ¿no? Cuéntanos sobre el origen de esta campaña. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con ustedes y sus auditores. Efectivamente, esta campaña nace por una preocupación bien grande respecto de dos factores que nos están acompañando desde hace un tiempo. Por una parte, la situación, ¿verdad?, del envejecimiento de la población y los niños que van disminuyendo en términos de cantidad en la sociedad, ¿cierto? Nosotros estamos con tasas de reposición de la población o tasas de natalidad sumamente bajas, y eso hace que la sociedad se esté perdiendo el aporte propio que hacen los niños, ¿verdad?, a la vida social. Y por lo tanto tenemos esa situación que no tiene nada de malo en sí misma, pero que acompañado de un incremento bien importante en la violencia y particularmente en la violencia, digamos, intrafamiliar, nos preocupa mucho cómo el ambiente en el cual nos estamos desenvolviendo en Chile, un ambiente que se ha ido polarizando, un ambiente que no logra, ¿verdad?, apuntar a cómo se resuelven los conflictos, al incremento que hay de situaciones y de, digamos, complicadas respecto de la relación entre las personas, cómo eso está afectando también a cómo los niños se relacionan entre sí y también se relacionan entre con los adultos. Hemos visto incremento, ¿verdad?, en agresiones en los colegios, hemos visto, es cosa de salir a la calle y ver cómo no somos tan cordiales, la gente anda como enojada, anda apurada, en fin. Entonces, en ese ambiente en el que nos estamos moviendo y donde los niños no solo tenemos que protegerlos y cuidarlos, sino que tenemos que valorar el aporte que ellos hacen a la sociedad por el hecho de ser niños. Los niños no son solo una inversión de futuro, sino que los niños nos aportan a los adultos desde su particular punto de vista. Es que dijimos, bueno, analizando algunas experiencias internacionales exitosas en poder influir en el ambiente social en el que nos estamos moviendo, decidimos con los niños, con los consejos consultivos de niños que nosotros tenemos a lo largo de todo el país, idear una campaña que en realidad es una campaña de prevención de la violencia, pero que nunca habla de violencia, sino que es una campaña en positivo, es una campaña donde los niños en general quieren decirle a los adultos cómo poder fomentar acciones cotidianas de buen trato. Esa es la idea de Buen Trato en Movimiento, y la idea es que el Buen Trato en Movimiento lo que trata de hacer es sumar personas, organizaciones, instituciones a este movimiento que hemos llamado, que es un movimiento por el buen trato en el país. Bueno, y la información está en buentratoenmovimiento.cl. El sitio, cuando uno entra, dice: te damos la más cariñosa bienvenida y gracias por visitarnos. Y es bien interesante porque uno conoce a los 8 del Buen Trato, ¿no? Que son personajes que, entiendo, fueron trabajados y diseñados por niños y niñas, ¿no? Es una campaña generada participativamente por ellos y ellas. Así es, nosotros venimos trabajando desde octubre con los niños, y los 8 del Buen Trato son es bien importante comprenderlos bien, porque son 8 personajes que tienen tienen el poder de actuar en conjunto. Ellos son un grupo de niños que representan distintas inteligencias. Cada uno de ellos representa prioritariamente una de las inteligencias de Gardner, que es el marco de referencia
con el que nos estamos moviendo. Entonces hay alguien más dedicado a proteger las emociones, alguien que se ocupa, ¿verdad?, de la inteligencia más del movimiento, otro más de la mediación y la inteligencia interpersonal. En fin, es bien interesante cómo están creados, y lo que hicimos con los niños fueron muy colaboradores en esto, fue darles una cierta personalidad. Tan así que los personajes tienen una historia, tienen una biografía, cada uno de ellos que se puede encontrar en la página web, si alguien los quiere conocer con más detalle. Tienen una biografía grupal de por qué están juntos, tienen una mascota, que es un monito del monte que se llama Motu, que los acompaña en todas sus aventuras, y tienen una misión, que es trabajar para que en cada barrio, en cada familia, en cada comunidad nos tratemos mejor. Y los nombres de los personajes fueron el producto de un concurso que se hizo a lo largo de todo el país, donde los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes de las comunas participaron, y entonces los nombres de los niños han sido una creación, digamos, de otros niños. Los nombres de los personajes han sido una creación de los niños. Y eso hace que vaya habiendo un cierto apego, ¿verdad?, por estos personajes, donde cualquiera que haga el experimento, uno rápidamente, no solo como niño, sino que también como adulto, uno rápidamente se identifica con uno o con dos de ellos. Estamos conversando con Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez en el Semáforo de Radio Universidad de Chile, sobre la campaña Buen Trato en Movimiento. Y cuando uno entra a este sitio web, buentratoenmovimiento.cl, dice únete ya. Y es interesante cómo uno se puede involucrar en esta campaña, haciendo el llamado a personas y familias, corresponsales, oficinas locales de la niñez o a organizaciones e instituciones que se quieran sumar a esta campaña. Cuéntanos, subsecretaria, cómo uno puede aportar desde lo concreto a este movimiento del buen trato. Sí, la idea, qué buena pregunta. La idea no es, como tú bien dices, es posible que uno se inscriba. Es como si yo me afilio, ¿verdad?, a un cierto movimiento, a una cierta organización que va toda para un cierto lado. Lo importante es que la campaña se realiza en el marco de las actividades de la vida cotidiana que las personas tenemos. No es que haya que hacer algo demasiado diferente o en un contexto muy distinto en el que uno vive. Entonces, cuando yo entro al movimiento, me inscribo, yo misma me puedo inscribir como persona, me puedo inscribir como familia, a lo mejor puedo inscribir al curso de mi hijo porque conversé con ellos y quieren sumarse, puedo inscribirme como organización de la comunidad, como empresa, como institución, como la radio, ¿verdad? Me puedo inscribir y tengo que encontrar algo con que comprometerme que sea parte del trabajo que yo hago regularmente. Entonces, por ejemplo, tenemos inscritos colegios, distintas escuelas que ya se han inscrito y que se han comprometido, hay que llenar un compromiso, se han comprometido a utilizar y difundir los mensajes del buen trato que están en Buen Trato en Movimiento entre los estudiantes. Otros se han comprometido a hacer actividades especiales de buen trato en los recreos. Otras instituciones se han comprometido a incorporar, ¿verdad?, estos mensajes de buen trato en sus propias redes sociales. La idea es que esto sea digamos que esto se multiplique. Tenemos oficinas locales de la niñez, por ejemplo, donde los niños se han organizado para visitar toda la municipalidad y llevar el mensaje de buen trato a todas las oficinas municipales. O sea, es algo relativamente fácil de hacer. Tenemos lindos compromisos de personas individuales que se comprometen, ¿verdad?, con actitudes específicas. Tenemos niños inscritos como personas que también se comprometen a ser responsables, a contarle a los demás cómo les ha ido. En fin, hay distintas cosas que la idea es que esto no sea para nada una carga. Lo que queremos mostrar, y en eso los niños han sido bien persistentes, es que el buen trato no es algo que uno haga porque lo planifica, sino que es una forma de vivir. Y eso es ese es el mensaje principal, no es una actividad que uno realice, sino que es una forma cotidiana de vivir. Bueno, las cifras son bien preocupantes. En 2017, el 6,7% del total de víctimas de violencia intrafamiliar correspondían a niños, niñas y adolescentes. Y en 2024 esta cifra aumentó al 12,54%.
Y hay otro titular del País que también es bien estremecedor. Dice, homicidios de niños en Chile, casi un 40% muere a manos de conocidos y un 38,5% en un contexto delictual. Usted también Bien. señalaba que aproximadamente el 90% de los 283 asesinatos, las víctimas pasaron en vida por uno o más lugares del Estado. Le quisiera preguntar, tenemos esta patita que es una campaña de sensibilización, pero ¿cómo podemos enmendar el rumbo, ¿no? Ante estas cifras de violencia que están creciendo y bueno, que el Estado también ha tenido un rol, como señalábamos en este 90% de los asesinatos, siendo que las víctimas pasaron por uno o más lugares del Estado. Sí, te agradezco la pregunta porque nosotros venimos como subsecretaría, fuimos convocados al Gabinete Pro Seguridad que organizó el presidente de la República y lo lidera el año pasado y que ahora eso se canaliza, ¿verdad?, a través del Ministerio de Seguridad y la política de seguridad pública que está próxima a ser aprobada. Nosotros hicimos un análisis bien detallado de cada uno de los homicidios de niños entre el 18 y el 23 y ahora actualizamos los datos del 24 y estamos haciendo seguimiento a eso. Y precisamente, prácticamente la mitad de los niños víctimas de homicidio, esos homicidios ocurrieron por personas conocidas de los niños, partiendo por sus propios padres, ¿verdad? El número de, digamos, la importancia que tienen en estas cifras los parricidios. Hemos visto algunos casos en los últimos días, ¿verdad?, de agresiones a los niños bastante graves por parte de sus propias familias. Nos alarman y nos alertan a que esta es una situación a la que hay que llegar antes, ¿verdad? Hay que prever esto. Y por eso el análisis que hicimos, nosotros reconstituimos de alguna manera la historia vital de esos niños con datos administrativos. Y nos dimos cuenta que que uno de los problemas que ocurren es en el fondo que los niños tienen contacto con distintas instituciones, los niños van a la escuela, los niños van al control de salud, a veces no regularmente, y por lo tanto tenemos que afinar el ojo, digamos, en que las señales que nos están dando las situaciones de los niños conduzcan a algo que no necesariamente una institución por sí misma puede resolver. Nosotros armamos en noviembre del año pasado, a propósito de esto, un grupo de trabajo especializado aquí en la subsecretaría. A la fecha hemos atendido casi 400 niños, que son situaciones que son alarmas que hemos identificado. Estamos hablando de los hermanos, por ejemplo, y hermanas de los niños asesinados. Estamos hablando de homicidios frustrados de niños, que estamos hablando de adolescentes que en el fondo han cometido alguna falta o han cometido algún delito y es necesario que sigan algunos tratamientos, etcétera, y están dejando esos tratamientos. Los hijos de mujeres que entran a la cárcel, a reclusión, en fin, un sinnúmero de alarmas que hemos identificado como muy importantes estudiando las historias de vida de los niños víctimas de homicidio, que indican que si uno llega a tiempo y identifica esos casos a tiempo, puede, ¿verdad?, hacer una intervención más integrada y puede de alguna manera evitar que los niños terminen en esta situación extrema de violencia que es el asesinato. Efectivamente, el contexto delictual es un contexto importante, prácticamente la mitad de los homicidios ocurren en contexto delictual. Esto no significa que en todos esos casos los niños sean, ¿verdad?, los que están cometiendo delitos, sino que por distintas razones, algunos de ellos es verdad, pero otros no. Y el contexto delictual tiene que trabajarse, ¿verdad?, desde el punto de vista de prevención del delito, del control de armas y digamos, de las intervenciones policiales en los territorios, acompañado de algunas medidas de prevención. Entonces, como tú bien decías, tenemos esta situación que es una situación extrema, que se está trabajando todo lo que podemos en términos de atender a tiempo a los niños que vemos con algunas alarmas, y por el otro lado creemos que eso no basta y que necesitamos influir de alguna forma en el ambiente social que está produciendo esta cantidad, ¿verdad?, de violencia, no solo en número, y eso yo quiero ser bien enfática. Una cosa es que suban los números de casos de violencia intrafamiliar, lo que ya es grave por sí mismo. Pero adicionalmente a eso, el nivel de violencia o el grado de violencia que estamos observando también se ha profundizado y eso sí que es muy preocupante. No es solo decir hay más niños que están siendo víctimas de violencia, sino que además
la violencia que se le está infringiendo a esos niños es cada vez más grave. Seguimos conversando con Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, sobre la campaña buentratoenmovimiento.cl. Y subsecretaria, se nos acaba el tiempo, pero quisiera hacer un doble clic o una profundización en las oficinas locales de la niñez. Cuéntenos en qué consisten y de qué forma los ciudadanos, ciudadanas, niños y niñas pueden acudir a estas oficinas. ¿Para qué existen? Las oficinas locales de la niñez son parte de la implementación de la Ley de Garantía y Protección Integral de los Niños, que se aprobó en marzo del 22 y que tiene un tiempo, digamos, un plazo para implementarse en el país. Nosotros hemos acelerado los plazos. Uno de los elementos que tiene la Ley de Garantía es la instalación de oficinas locales de la niñez en todas las comunas del país. Nosotros vamos a terminar esa instalación completa de aquí a fines del gobierno, 2 años antes de lo que estaba previsto. Y estas son oficinas que se instalan en las municipalidades, tienen una dependencia administrativa de la municipalidad y una dependencia técnica desde la Subsecretaría de la Niñez, ya estamos cercanas a las 300, ya funcionando. Y lo que hacen es 2 cosas grandes. Una, todo un trabajo, ¿verdad?, de promoción de derechos y de prevención, que se llama promoción territorial en la ley. Esa es la campaña del buen trato se inserta en esa línea, pero al mismo tiempo tienen una línea que se llama gestión especializada de casos, que es donde se atienden situaciones específicas de niños que tienen un riesgo de ser vulnerados en sus derechos o que han sido vulnerados en sus derechos, e incluso se establecen medidas de protección para esos niños. Esta es una oficina que está abierta a toda la comunidad, está abierta a cualquier niño que resida en una comuna. Esta no es la oficina de los niños vulnerables, sino que es una oficina para todos los niños. Es donde están además los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, cualquier persona que tenga una dificultad, cualquier persona incluso que haya visto una situación preocupante, puede acercarse a la oficina local de la niñez de su comuna y plantear su inquietud, pedir una atención para su familia, etcétera. Son oficinas que están abiertas a la comunidad y que realmente están haciendo un trabajo extraordinario, pensando en las dificultades que existen muchas veces en los territorios. Los recursos con los que se cuentan, como siempre, no son los suficientes, pero tenemos equipos municipales que están muy activos y que están trabajando, digamos, con muchos niños y atendiendo muchas familias. Así es que es un espacio donde realmente hay una acogida a la variedad más grande posible de situaciones a las que los niños se enfrentan. Muchas gracias, subsecretaria Verónica Silva, quien nos contó de la campaña Buen Trato en Movimiento. Toda la información y el llamado a unirse en buentratoenmovimiento.cl. Que tenga lindo día, subsecretaria. Muchas gracias, que estén muy bien. También nosotros seguimos avanzando en el semáforo y vamos a escuchar a Inti Gimani, quienes musicalizaron un texto de Violeta Parra. No sé si usted sabía quién había escrito esta canción llamada Lo que más quiero.